Durante más de 30 años, el mundo se ha preguntado si realmente ocurrió lo imposible. ¿Fue derribado el legendario F-15 Eagle, el caza estadounidense que nunca había caído en combate aéreo? El 30 de enero de 1991, sobre el cielo de la frontera entre Irak e Irán, algo sucedió que cambiaría para siempre la historia de la aviación militar. Dos pilotos iraquíes a bordo de sus MiG-25 Foxbat se preparaban para atacar lo que parecía imposible: una muralla de Eagles estadounidenses que custodiaban la frontera. Lo que ocurrió después se convertiría en el mayor misterio de la Guerra del Golfo, un enigma que hasta el día de hoy divide a historiadores y expertos militares de todo el mundo. La Guerra del Golfo había comenzado apenas 2 semanas antes, y para Saddam Hussein la realidad era devastadora. Sus fuerzas aéreas, que alguna vez fueron consideradas las cuartas más poderosas del mundo, no podían enfrentarse abiertamente a las fuerzas de la coalición liderada por Estados Unidos. La superioridad tecnológica y numérica del enemigo era aplastante. Cada vez que un avión iraquí despegaba, era detectado inmediatamente por los sistemas de alerta temprana aerotransportados de la coalición. Los pilotos iraquíes sabían que enfrentar a los F-15 Eagle en combate directo era prácticamente una sentencia de muerte. Hussein comprendió rápidamente que necesitaba cambiar de estrategia si quería conservar algo de su arsenal aéreo para futuras batallas. La decisión fue drástica pero necesaria. El 19 de enero, Saddam Hussein ordenó que todos los activos aéreos de Irak fueran resguardados en búnkeres fortificados. Los aviones de combate, bombarderos y cazas fueron trasladados a hangares especialmente reforzados y distribuidos en diferentes bases militares a lo largo del país. La orden era clara: preservar la fuerza aérea a toda costa, mantenerla intacta para una futura contraofensiva contra la coalición. Los pilotos iraquíes recibieron instrucciones estrictas de no despegar bajo ninguna circunstancia sin autorización directa del alto mando. Era una estrategia defensiva desesperada, pero parecía la única opción viable ante la abrumadora superioridad enemiga. Sin embargo, los estrategas de la coalición no eran ingenuos. Apenas días después de la orden de Hussein, los comandantes estadounidenses y británicos comenzaron a planificar ataques quirúrgicos contra estos hangares fortificados. Los bombarderos F-111, F-15, Strike Eagle y los cazabombarderos Tornado británicos recibieron coordenadas precisas de cada instalación donde se ocultaban los aviones iraquíes. Las misiones comenzaron de inmediato, con ataques nocturnos y diurnos que utilizaban bombas guiadas por láser y misiles de crucero para penetrar las defensas de concreto reforzado. El resultado fue catastrófico para Irak. En solo 10 días de bombardeos intensivos, la coalición destruyó 117 aviones iraquíes en tierra. Los hangares que Hussein había creído inexpugnables se convertían en tumbas de acero y fuego para sus preciados MiG, Mirage y Sukhoi. Las explosiones iluminaban el cielo nocturno de Irak, y cada detonación representaba millones de dólares en equipamiento militar reducido a chatarra humeante. Los informes de inteligencia iraquí mostraban números cada vez más alarmantes. La fuerza aérea se estaba desintegrando sin siquiera haber tenido la oportunidad de combatir. La moral de los pilotos se desplomaba mientras veían impotentes cómo sus compañeros morían atrapados en los búnkeres durante los ataques aéreos. Hussein sabía que si no actuaba rápidamente, no quedaría nada de sus fuerzas aéreas. Pero ¿qué podía hacer un dictador acorralado cuando su enemigo controlaba completamente los cielos? La respuesta llegó en forma de una arriesgada decisión diplomática que sorprendió incluso a sus propios generales. Desesperado, Saddam Hussein ordenó una evacuación masiva. Los aviones restantes debían volar hacia Irán, su antiguo enemigo en la devastadora guerra que había durado 8 años y terminado apenas 3 años atrás. Era una ironía amarga. Irán e Irak habían derramado sangre de cientos de miles de soldados en una guerra brutal, y ahora Hussein le pedía asilo temporal a su adversario. El plan era simple. Los aviones iraquíes volarían a territorio iraní, donde permanecerían seguros hasta que la guerra terminara, momento en el cual
serían devueltos para continuar la lucha. Docenas de aviones comenzaron a despegar rumbo al este, cruzando la frontera en un éxodo aéreo sin precedentes. Pero había un problema monumental que Hussein no había previsto completamente. La coalición había establecido una barrera impenetrable en la frontera entre Irak e Irán. Una formación constante de F-15 Eagle patrullaba el espacio aéreo las 24 horas del día. Estos cazas estadounidenses, equipados con radares avanzados y misiles de largo alcance, tenían órdenes claras: derribar cualquier avión militar iraquí que intentara cruzar la frontera. Era una muralla invisible pero letal, y cada piloto iraquí que intentaba atravesarla sabía que probablemente no regresaría con vida. Los Eagles cazaban metódicamente cualquier señal en sus radares, convirtiendo el cielo fronterizo en un cementerio aéreo. El 17 de enero, apenas había comenzado la evacuación, cuando ocurrió el primer enfrentamiento significativo. Una unidad de Eagles detectó dos MiG-25 Foxbat que intentaban cruzar hacia Irán. Los pilotos estadounidenses no dudaron. Dispararon 10 misiles contra los interceptores soviéticos, confiados en que lograrían al menos un derribo. Pero los Foxbat demostraron por qué eran legendarios. Utilizando su velocidad superior, capaces de superar Mach 2,8, los pilotos iraquíes activaron sus postquemadores y aceleraron brutalmente. Las G-Forces presionaron sus cuerpos contra los asientos, mientras los misiles estadounidenses perseguían sus estelas de escape. Milagrosamente, ambos MiG-25 lograron evadir todos los proyectiles y regresar a su base sanos y salvos. Fue una victoria menor pero psicológicamente importante para los iraquíes. ¿Y qué opinas sobre estas batallas aéreas históricas entre superpotencias? Escribe desde dónde estás viendo esto y qué piensas al respecto en los comentarios. Si te interesan estos análisis sobre aviación militar y conflictos históricos, no olvides suscribirte para no perderte nuevos episodios. 2 días después de aquel primer encuentro, el 19 de enero, la situación cambió drásticamente. Otro grupo de Eagles interceptó a varios Foxbat a una distancia mucho más cercana, donde la velocidad suprema del interceptor soviético ya no era suficiente ventaja. Los pilotos estadounidenses lograron neutralizar ambos MiG-25 antes de que pudieran activar sus postquemadores. Fue una demostración brutal de que la muralla aérea era prácticamente impenetrable. Después de perder casi 60% de su arsenal de Foxbat en las operaciones de evacuación y los bombardeos terrestres, el alto mando iraquí tomó una decisión final. Los MiG-25 restantes no intentarían huir a Irán. En cambio, participarían en una última operación desesperada para romper la barrera de Eagles y vengar a sus camaradas caídos. Pero para entender la magnitud de lo que estaba a punto de ocurrir, primero debemos conocer la historia de estos dos titanes del aire. Durante la Guerra Fría, cuando el mundo vivía bajo la constante amenaza de un conflicto nuclear entre superpotencias, la carrera armamentística alcanzó niveles nunca antes vistos. Cada avance tecnológico de un bando provocaba una respuesta del otro. En este contexto de paranoia y competencia militar, nacieron dos de los cazas más letales jamás construidos. El MiG-25 Foxbat soviético y el F-15 Eagle estadounidense estaban destinados a enfrentarse desde el momento en que sus diseñadores trazaron las primeras líneas en sus tableros de dibujo. Eran más que simples máquinas de guerra. Representaban filosofías completamente diferentes sobre cómo dominar los cielos, dos visiones opuestas del combate aéreo que eventualmente chocarían en el desierto iraquí. El Foxbat entró en servicio activo en 1970, revolucionando todo lo que el mundo occidental creía saber sobre aviación soviética. Con un peso de 34.000 kilogramos completamente cargado, era significativamente más pesado que cualquier caza de su categoría. Los ingenieros soviéticos habían construido un monstruo de acero y titanio, un interceptor diseñado para una única misión: destruir bombarderos estratégicos estadounidenses antes de que pudieran lanzar sus armas nucleares sobre territorio soviético. Su tamaño masivo no era un defecto, sino una característica deliberada.
El Foxbat necesitaba espacio interno para transportar enormes cantidades de combustible que alimentarían sus motores, Tumansky R-15, B-300, capaces de generar 11.200 kilogramos de empuje cada uno. Esta bestia metálica podía alcanzar altitudes operacionales de más de 20.000 metros y velocidades superiores a 3.000 kilómetros por hora. Ningún avión occidental de la época podía igualar estas cifras. Los pilotos de la OTAN temían al Foxbat, porque sabían que si uno de estos interceptores los detectaba, no había escapatoria posible. La velocidad pura era su arma más mortífera, pero no la única. El MiG-25 fue explícitamente diseñado para desplegar el misil R-40, el proyectil aire-aire más poderoso y de mayor alcance de su era. Con un peso de 475 kilogramos y una ojiva de 60 kilogramos, el R-40 podía destruir bombarderos pesados con un solo impacto. Su alcance efectivo superaba los 50 kilómetros, permitiendo a los pilotos soviéticos disparar desde distancias donde el enemigo ni siquiera sabía que estaba siendo cazado. Pero ¿cómo respondió Estados Unidos ante esta amenaza voladora que parecía invencible? La respuesta llegaría 6 años después y cambiaría el equilibrio de poder en los cielos para siempre. Los ingenieros de McDonnell Douglas recibieron un mandato claro del Pentágono: diseñar un caza que pudiera enfrentar y derrotar al Foxbat en cualquier escenario de combate. El proyecto tomó años de desarrollo meticuloso. Cada aspecto del F-Queen's Eagle fue calculado específicamente para contrarrestar las capacidades del interceptor soviético. Cuando finalmente entró en servicio en 1976, el Eagle representaba lo mejor de la tecnología aeroespacial estadounidense. Con un peso de 20.000 kilogramos, era considerablemente más ligero que su adversario ruso, pero esta diferencia de masa era intencional y estratégica. El F-15 fue concebido como un caza de superioridad aérea puro. Mientras el Foxbat era un interceptor especializado, el Eagle era un depredador versátil diseñado para dominar cualquier situación de combate aéreo. Su construcción más ligera le otorgaba una maniobrabilidad extraordinaria. Podía ejecutar giros cerrados, cambios bruscos de dirección y maniobras acrobáticas que harían que cualquier piloto de Foxbat se desmayara por las fuerzas G antes de poder completarlas. Los motores Pratt & Whitney F100-PW-100 proporcionaban un empuje vectorial que permitía al Eagle acelerar verticalmente como un cohete. Esta agilidad extrema compensaba su menor velocidad máxima y alcance de misiles. El armamento del Eagle incluía los misiles AIM-7 Sparrow, que aunque menos potentes que el R-40 soviético, eran considerablemente más precisos y confiables. Pero la verdadera ventaja del F-15 residía en su capacidad para combates de corto alcance. Equipado con un cañón rotativo M61, Vulcan de 20 mm y misiles AIM-9, Sidewinder de guía infrarroja, el Eagle era letal en enfrentamientos cercanos donde la velocidad del Foxbat se convertía en una desventaja. Un MiG-25 volando a Mach 3 no puede girar bruscamente sin desintegrarse. Su masa y velocidad lo convertían en un blanco predecible en combate maniobrado. Además, el Eagle poseía capacidades operacionales superiores que lo hacían más versátil. Podía despegar desde pistas más cortas en menos tiempo, lo que era crucial en situaciones de alerta de combate. Su alcance operacional era mayor gracias a sistemas de reabastecimiento en vuelo más eficientes. Los sistemas electrónicos del F-15, incluyendo su radar AN/APG-63 de pulso Doppler, podían detectar objetivos a más de 160 kilómetros y rastrear múltiples amenazas simultáneamente. En resumen, cada fortaleza del Eagle coincidía exactamente con una debilidad del Foxbat. Era como si los ingenieros estadounidenses hubieran tenido acceso a los planos soviéticos, aunque la realidad era que simplemente habían estudiado meticulosamente cada detalle conocido sobre el interceptor ruso. La rivalidad entre estos dos gigantes metálicos no era solo técnica sino también simbólica. Representaban dos sistemas políticos,
dos economías y dos filosofías militares completamente opuestas. Y en el desierto iraquí de 1991, finalmente tendrían la oportunidad de demostrar cuál era superior. Los pilotos restantes de los escuadrones de Foxbat sabían exactamente contra qué se enfrentaban. No eran ingenuos ni suicidas, pero tenían un plan que podría darles una oportunidad contra la temida muralla de Eagles. La operación Samurra nació de la desesperación, pero fue diseñada con una precisión quirúrgica. Los estrategas iraquíes comprendieron que atacar frontalmente la muralla de Eagles era un suicidio garantizado. Sin embargo, habían identificado una debilidad potencial en el sistema de patrullaje estadounidense. Los F-15 operaban en parejas o grupos pequeños que rotaban constantemente para mantener cobertura continua sobre la frontera. Si los iraquíes podían coordinar un ataque desde direcciones opuestas contra un grupo aislado de Eagles, tendrían una oportunidad de supervivencia e incluso de victoria. El concepto era simple, pero requería una ejecución perfecta. Dos Foxbat atacarían simultáneamente desde ángulos diferentes. Cuando los Eagles giraran para enfrentar a uno de los atacantes, quedarían vulnerables al segundo MiG-25 que atacaría desde el flanco. Para que este plan funcionara, los iraquíes necesitaban inteligencia precisa en tiempo real. Una torre de control militar iraquí fue equipada con sistemas de interceptación de comunicaciones capaces de monitorear las frecuencias de radio de la coalición. Técnicos especializados pasaban horas escuchando las transmisiones estadounidenses, esperando captar cualquier información útil. También monitoreaban las señales de los sistemas de alerta temprana aerotransportados, los famosos AWACS, que volaban constantemente sobre territorio iraquí, proporcionando coordinación a las fuerzas aéreas de la coalición. Cada transmisión era analizada meticulosamente. Los iraquíes buscaban patrones, rutinas, cualquier indicio de una ventana de oportunidad donde pudieran atacar con mayores probabilidades de éxito. La coalición que defendía el espacio aéreo fronterizo era una fuerza multinacional impresionante. Estados Unidos proporcionaba la mayoría de los cazas F-15, pero también participaban pilotos del Reino Unido, Francia, Arabia Saudita, Egipto y Kuwait. Incluso fuerzas del Kurdistán iraquí colaboraban proporcionando información de inteligencia terrestre. Esta diversidad de naciones creaba cierta complejidad en las comunicaciones, y los iraquíes esperaban explotar cualquier brecha en la coordinación. Sin embargo, los estadounidenses habían establecido protocolos estrictos. Los Eagles patrullaban en formaciones coordinadas, con respaldo constante de aviones cisterna para reabastecimiento y cazas de reserva listos para despegar en minutos si alguna patrulla enfrentaba problemas. Los días pasaban lentamente mientras los equipos de interceptación iraquíes continuaban su vigilancia electrónica. Cada hora que transcurría, más aviones iraquíes eran destruidos en tierra por los bombardeos de la coalición. La presión sobre los pilotos de Foxbat aumentaba. Sabían que su misión era probablemente una sentencia de muerte, pero también comprendían que representaban la última oportunidad de las fuerzas aéreas iraquíes de infligir daño significativo al enemigo. Los dos pilotos seleccionados para la operación eran veteranos experimentados. El capitán Mahmoud Awad tenía cientos de horas de vuelo en el MiG-25 y había servido durante la guerra contra Irán. Su compañero, el capitán Mohamed Yassi As-Samarai, era igualmente experimentado y conocido por su frialdad bajo presión. ¿Podría realmente este plan desesperado funcionar contra los mejores pilotos y los mejores aviones del mundo? La respuesta llegaría el 30 de enero, cuando la paciencia iraquí finalmente fue recompensada. Esa mañana, los técnicos de interceptación iraquíes detectaron algo extraordinario. Habían estado monitoreando un patrullaje estadounidense designado como Sherex 31. Las comunicaciones indicaban que esta formación estaba alcanzando niveles críticos de combustible. Según los procedimientos estándar de la coalición, cuando un Eagle alcanzaba el mínimo de combustible requerido para un vuelo seguro, debía dirigirse inmediatamente al avión cisterna más cercano para reabastecerse. Este proceso tomaba aproximadamente 1 hora y media de ida y vuelta. Durante ese tiempo,
la cobertura en esa sección específica de la frontera quedaría reducida. Los analistas iraquíes calcularon rápidamente las implicaciones. Solo 2 F-15 permanecerían patrullando el área mientras el resto se reabastecía. Era exactamente la oportunidad que habían estado esperando durante días. La ventana temporal era estrecha, quizás solo 30 o 40 minutos antes de que los Eagles reabastecidos regresaran a su posición. El alto mando iraquí dio luz verde inmediata. Los 2 Foxbat debían despegar de inmediato desde sus respectivas bases y converger sobre el área objetivo desde direcciones opuestas. La sincronización era absolutamente crítica. Si llegaban con demasiada diferencia de tiempo, el elemento sorpresa se perdería y los Eagles podrían enfrentarlos uno por uno. Ambos MiG-25 debían aparecer en los radares estadounidenses casi simultáneamente para dividir su atención y crear confusión. El capitán Mahmoud Awad recibió la orden en la base aérea de Qadesiyah, ubicada al sur de Bagdad. Su Foxbat ya estaba preparado, armado con misiles R-40 y con los tanques de combustible llenos. Awad subió a la cabina, realizó las verificaciones previas al vuelo a velocidad récord y encendió los motores Tumansky. El rugido de los motores gemelos resonó por toda la base mientras el interceptor rodaba hacia la pista. Simultáneamente, a cientos de kilómetros de distancia, el capitán Mohammed Yassi As-Samarai despegaba desde la base aérea de Tamuz. Su trayectoria de vuelo lo llevaría desde el norte, mientras Awad atacaría desde el sur, creando la formación de tenaza que habían planeado meticulosamente. Ambos pilotos activaron sus postquemadores y los Foxbat aceleraron brutalmente, trepando hacia altitudes operacionales mientras volaban hacia la frontera a velocidades supersónicas. Las fuerzas G presionaban sus cuerpos contra los asientos eyectables. Sabían que los sistemas de alerta temprana de la coalición probablemente ya los habían detectado, pero eso era parte del plan. Los estadounidenses verían 2 contactos hostiles aproximándose desde direcciones diferentes y tendrían que tomar decisiones rápidas sobre cómo responder. Inicialmente, el control aéreo terrestre iraquí los dirigió hacia un objetivo falso, causando confusión momentánea. Pero rápidamente fueron redirigidos hacia las coordenadas correctas donde 2 Eagles estadounidenses patrullaban, completamente ajenos a que estaban a punto de convertirse en el centro de la batalla aérea más importante de la guerra. Los 2 Eagles estadounidenses volaban en formación estándar sobre el desierto, cuando sus sistemas de alerta comenzaron a sonar. El capitán Thomas Dietz, piloto veterano con años de experiencia, inmediatamente revisó su pantalla radar. 2 contactos hostiles se aproximaban a gran velocidad desde direcciones opuestas. Junto a él volaba el primer teniente Robert Hegeman, un piloto más joven pero igualmente competente. Ambos comprendieron instantáneamente que estaban ante una emboscada coordinada. Los iraquíes habían elegido el momento perfecto para atacar, cuando la cobertura aérea estaba en su punto más débil. No había tiempo para esperar refuerzos. Los MiG-25 estarían sobre ellos en cuestión de minutos. Dietz y Hegeman ajustaron sus rumbos, prepararon sus sistemas de armas y se prepararon para el combate de sus vidas. La distancia entre los 4 cazas se reducía a una velocidad aterradora. Cada segundo que pasaba, los puntos en las pantallas de radar se hacían más grandes y más definidos. Hegeman fue el primero en obtener un tono de bloqueo en su sistema de misiles. Su radar había capturado firmemente a uno de los Foxbat, que se aproximaba desde el norte. Sin dudar, activó la secuencia de lanzamiento y disparó 2 AIM-7 Sparrow en rápida sucesión. Los misiles salieron de sus rieles bajo las alas del Eagle, dejando estelas de humo blanco mientras aceleraban hacia su objetivo. El primero funcionó perfectamente, guiándose hacia el Foxbat mediante su sistema de radar semiactivo. Pero el segundo misil sufrió un fallo crítico en su sistema de guía inmediatamente después del lanzamiento. Se desvió erráticamente y explotó a kilómetros de distancia, completamente fuera de trayectoria. El capitán As-Samarai
pilotando el Foxbat del norte, vio las advertencias iluminarse en su cabina. El sistema de alerta radar le informaba que estaba siendo rastreado activamente. Sabía que los misiles ya venían en camino, pero Asguión Samurai era un piloto excepcional y había entrenado extensamente para este tipo de situaciones. Mientras maniobraba violentamente para evadir el Sparrow que se aproximaba, logró simultáneamente obtener su propio bloqueo radar sobre el Eagle de Hegeman. Era un acto de habilidad extraordinaria. Esquivar misiles entrantes mientras preparaba su propio disparo requería concentración y coordinación sobrehumanas. Asguión Samurai presionó el botón de lanzamiento y uno de sus masivos misiles R-40 abandonó el pilón ventral del Foxbat. Las maniobras evasivas de Asguión Samurai para evitar ser alcanzado tuvieron una consecuencia no deseada. El R-40, aunque ya había sido lanzado correctamente, perdió su guía de radar cuando el Foxbat giró bruscamente. El misil continuó su trayectoria, pero ahora volaba en modo balístico, siguiendo una parábola predictible en lugar de ajustar su curso hacia el objetivo. Sin embargo, la suerte o el destino intervinieron. La trayectoria balística del R-40 lo llevó peligrosamente cerca del Eagle de Hegeman. El piloto estadounidense vio el proyectil masivo pasar junto a su ala y sintió el impacto en el costado izquierdo de su avión. El motor izquierdo del F-15 comenzó a vibrar violentamente. Las alarmas llenaron la cabina mientras los indicadores mostraban daño significativo. Pero los ingenieros de McDonnell Douglas habían construido el Eagle pensando en la supervivencia. A pesar del motor dañado, el caza seguía siendo completamente controlable con el motor derecho funcionando a máxima potencia. ¿Podría Hegeman continuar peleando con su avión averiado o el daño lo obligaría a retirarse del combate? La respuesta determinaría el resultado de toda la batalla. Mientras Hegeman luchaba con su Eagle dañado, Dietz enfrentaba sus propios problemas críticos. Había maniobrado para interceptar al Foxbat del sur, pilotado por Awad. Dietz obtuvo bloqueo radar, presionó el disparador y esperó sentir el lanzamiento del misil. Nada ocurrió. El sistema de armas había fallado. Intentó nuevamente con otro misil. Otro fallo. La frustración se apoderó de él mientras intentaba una tercera vez sin resultado. 3 misiles AIM-7 consecutivos se negaban a lanzar debido a fallos técnicos inexplicables. Era una pesadilla estadística. La probabilidad de que 3 misiles fallaran simultáneamente era astronómicamente baja, pero estaba sucediendo en el peor momento posible. Awad, observando que el Eagle estadounidense no disparaba, aprovechó la oportunidad. Maniobró su Foxbat hasta obtener un bloqueo perfecto sobre Dietz. Ahora el cazador se había convertido en presa. Dietz comprendió que permanecer en posición era suicida. Empujó la palanca lateralmente y giró bruscamente hacia el este, alejándose del área de combate a máxima velocidad. Su única prioridad ahora era desenganchar y sobrevivir. Hegeman, observando que su compañero estaba en problemas y que Awad había quedado temporalmente sin oposición, actuó rápidamente. A pesar del motor dañado que limitaba severamente su maniobrabilidad, logró posicionar su Eagle para obtener un nuevo bloqueo sobre el Foxbat de Awad. Disparó otro Sparrow que salió limpiamente de su avión. Awad vio el misil aproximarse y respondió inmediatamente con uno de sus propios R-40. Ahora ambos pilotos tenían misiles volando hacia el otro en una carrera mortal. Hegeman, sin embargo, había anticipado exactamente este escenario. Activó sus contramedidas electrónicas, liberando nubes de tiras metálicas llamadas chaff que confundían los radares y bengalas infrarrojas brillantes que desviaban los buscadores térmicos. El R-40 de Awad, engañado por estas contramedidas, se desvió persiguiendo un objetivo falso y explotó sin causar daño. El Sparrow de Hegeman también falló su objetivo, pero el intercambio había cumplido su propósito. Había salvado a Dietz de ser derribado. Los dos pilotos iraquíes evaluaron rápidamente la situación táctica. Habían infligido daño a un Eagle
y forzado al otro a retirarse temporalmente. Pero sus misiles estaban agotándose, el combustible disminuía peligrosamente, y sabían que más Eagles estadounidenses probablemente ya estaban en camino. Samurai y Awad tomaron la decisión de desengancharse. Giraron sus Foxbat hacia el oeste y empujaron los aceleradores hasta el límite. Los motores Tumansky rugieron a máxima potencia mientras los interceptores aceleraban más allá de Mach 2.5, dejando atrás a los Eagles que no podían igualar esa velocidad sostenida. En minutos, ambos MiG-25 desaparecieron de las pantallas radar estadounidenses, dirigiéndose de regreso a la seguridad de la base aérea de Tamuz. A varios kilómetros de distancia, otros dos F-15 Eagle se encontraban en proceso de reabastecimiento en vuelo. El teniente coronel Randy Begum y el primer teniente Lynn Broom habían monitoreado toda la batalla a través de sus radios. Escucharon las comunicaciones frenéticas, las llamadas de misiles disparados, las advertencias de bloqueos radar. Sabían que sus compañeros Dietz y Hegeman habían sido emboscados y que uno de los Eagles había sufrido daños. La rabia y el deseo de venganza se apoderaron de ambos pilotos. Begum tomó una decisión instantánea: desconectarse del avión cisterna antes de completar el reabastecimiento y perseguir a los Foxbat que huían. Broom estuvo inmediatamente de acuerdo. Ambos Eagles se separaron de la manguera de combustible, encendieron sus postquemadores y aceleraron hacia el oeste, siguiendo la última posición conocida de los interceptores iraquíes. Calcularon mentalmente la trayectoria más rápida para interceptar a los MiG-25 antes de que alcanzaran la seguridad de sus bases. Sin embargo, en su prisa y determinación de lograr una venganza, Begum cometió un error crítico de navegación. Un viento cruzado fuerte soplaba desde el sur, empujando gradualmente a ambos Eagles fuera de su curso previsto. Begum admitió posteriormente que estaba tan concentrado en alcanzar a los iraquíes que no prestó suficiente atención a su sistema de navegación inercial. Cuando finalmente verificó su posición exacta, su corazón se hundió. Habían derivado directamente sobre Bagdad, la capital iraquí, y el espacio aéreo más densamente defendido de todo el país. Miles de cañones antiaéreos y docenas de baterías de misiles superficie-aire protegían la ciudad. Las alarmas en ambas cabinas estadounidenses comenzaron a sonar simultáneamente. Múltiples sistemas radar terrestres los habían detectado y rastreado. Los artilleros iraquíes abrieron fuego inmediatamente. El cielo alrededor de los dos Eagles se llenó de explosiones de artillería antiaérea. Proyectiles de 57 milímetros y 85 milímetros detonaban creando nubes negras de metralla. Los sistemas de advertencia de misiles indicaban que varias baterías SA-2 y SA-3 habían logrado bloqueos radar sobre ellos. Begum y Broom comenzaron maniobras evasivas violentas, lanzando chaff y bengalas, mientras intentaban desesperadamente salir de la zona de máximo peligro. Las explosiones estaban tan cerca que podían sentir las ondas de choque sacudiendo sus aviones. ¿Sobrevivirían a esta tormenta de fuego antiaéreo? ¿O la búsqueda de venganza los llevaría a convertirse ellos mismos en víctimas? Milagrosamente, a pesar de la intensidad del fuego defensivo, ambos Eagles atravesaron el espacio aéreo de Bagdad sin recibir impactos directos. Los pilotos estadounidenses eran extremadamente hábiles en maniobras evasivas, y sus aviones estaban equipados con las mejores contramedidas electrónicas disponibles. Una vez fuera del alcance inmediato de las defensas más densas, Begum reorientó su radar hacia adelante buscando los Foxbat. Para su sorpresa, los encontró. Samurai y Awad estaban ya en aproximación final a la base aérea de Tamuz. Los iraquíes, creyéndose a salvo después de su exitosa misión, habían reducido velocidad y altitud, preparándose para aterrizar. No esperaban que dos Eagles enfurecidos hubieran perseguido a través de las defensas de Bagdad. Begum obtuvo bloqueo sobre Samurai y disparó una IM-7 Sparrow. Simultáneamente, Broom disparó contra Awad. Ambos misiles volaron hacia sus objetivos, pero los pilotos iraquíes los detectaron en el último momento
y ejecutaron maniobras de emergencia extremas a baja altitud. Los Sparrow pasaron rozando sin impactar. Begum, determinado a lograr al menos un derribo, seleccionó otro misil y apuntó nuevamente a Awad. El piloto iraquí estaba ahora en una posición desesperada, demasiado bajo y lento para maniobras efectivas. Disparó su Foxbat hacia la pista a máxima velocidad disponible, con el tren de aterrizaje ya descendido. El misil de Begum salió del Eagle y aceleró hacia el MiG-25. La carrera entre el misil y el avión llegó a su clímax cuando las ruedas del Foxbat tocaron el concreto de la pista. Awad frenó brutalmente mientras el Sparrow pasaba justo sobre su cola vertical y se estrellaba contra el suelo más adelante, levantando una columna de tierra y fuego. Awad había sobrevivido por fracciones de segundo. Begum inmediatamente giró su atención hacia Asghion Samurai, quien también estaba en su aproximación final. El piloto estadounidense disparó su último misil disponible justo cuando el iraquí comenzaba su maniobra de aterrizaje. Asghion Samurai vio el lanzamiento y su entrenamiento tomó control. Empujó los aceleradores hacia adelante, tratando de ganar velocidad, mientras simultáneamente ajustaba su descenso hacia la pista. El Sparrow perseguía al Foxbat, mientras éste descendía los últimos metros. El sistema de radar del misil luchaba por mantener el bloqueo mientras el objetivo se acercaba cada vez más al suelo, donde el retorno del terreno creaba interferencia. Asghion Samurai sintió el impacto cuando las ruedas principales tocaron la pista. En ese preciso instante, el misil perdió completamente su guía radar. Sin blanco claro, se estrelló contra el pavimento a solo 3 metros del ala izquierda del Foxbat. La explosión fue tan cercana que Asghion Samurai sintió la onda expansiva sacudir su avión. Fragmentos de metralla golpearon el fuselaje pero sin causar daño estructural crítico. Había escapado de la muerte por un margen increíblemente estrecho. Begum y Broom no tenían más misiles, y las baterías antiaéreas terrestres ya los estaban rastreando nuevamente. Permanecen en el área significaba una muerte segura. Ambos pilotos giraron sus Eagles hacia el este y aceleraron a velocidad máxima, alejándose de territorio iraquí lo más rápido posible. Las explosiones antiaéreas los persiguieron durante varios kilómetros antes de que finalmente salieran del alcance. Regresaron a su base sin más incidentes, físicamente ilesos pero frustrados por no haber logrado ningún derribo confirmado. La persecución había sido audaz y valiente, pero finalmente infructuosa. Después del combate, la inteligencia iraquí comenzó a analizar los datos radar y las comunicaciones interceptadas. Inicialmente, el alto mando otorgó a Asghion Samurai crédito por una victoria posible sobre un F-15. Los radares habían rastreado al Eagle de Hegeman, alejándose del área de combate con daño en el motor, pero no habían confirmado su destrucción. Sin embargo, días después, un contrabandista beduino que operaba cerca de la frontera reportó haber encontrado restos de un avión militar estadounidense. Los fragmentos estaban ubicados aproximadamente en el área donde los radares iraquíes habían perdido contacto con uno de los Eagles durante la batalla. Esta información fue suficiente para que el comando iraquí elevara la victoria de posible a confirmada. Documentos oficiales iraquíes posteriores afirmaron audazmente que no uno, sino 2 F-15 Eagle habían sido derribados durante la Operación Samurra. La versión occidental de los acontecimientos cuenta una historia completamente diferente. No existen registros estadounidenses de ningún F-15 perdido el 30 de enero de 1991 en el área al oeste de Bagdad. Todos los Eagles que participaron en operaciones ese día regresaron a sus bases. El avión de Hegeman fue reparado y continuó volando misiones durante el resto de la guerra. La discrepancia entre las afirmaciones iraquíes y los registros occidentales nunca ha sido resuelta satisfactoriamente. Algunos analistas sugieren que los beduinos podrían haber encontrado restos de otros aviones derribados anteriormente. Otros especulan que Estados Unidos ocultó una pérdida para mantener la moral. La verdad absoluta probablemente nunca será conocida. La batalla aérea de Samurra
representó el último esfuerzo ofensivo de las fuerzas aéreas iraquíes durante la Guerra del Golfo. Después de este enfrentamiento, la actividad aérea iraquí cesó casi completamente. Para febrero, la coalición había establecido supremacía aérea total e indiscutible. Ni un solo ataque aéreo ofensivo fue intentado por Irak durante la fase terrestre de la guerra. Los MiG-25 que sobrevivieron continuaron sirviendo a Irak durante 12 años más, hasta la invasión de 2003. Dietz y Hegeman terminaron la guerra como los pilotos de combate con más victorias, con 3 derribos aéreos confirmados cada uno. Begum y Brum finalizaron sin victorias aire-aire, quedando Samurra como su intento más cercano. El misterio sobre el supuesto Eagle derribado permanece sin resolver. Pero algo es absolutamente cierto. La operación Samurra fue el momento en que un F-15 estuvo más cerca de ser destruido en combate aire-aire durante toda su historia operacional. Si esta historia te ha parecido fascinante, ayúdame dándole me gusta a este video. Escribe en los comentarios qué opinas sobre esta batalla legendaria y desde qué país nos estás viendo. No olvides suscribirte al canal para no perderte más historias increíbles sobre aviación militar y conflictos históricos que cambiaron el mundo.